Bueno, hoy tenemos un video muy interesante. No olviden suscribirse, darle a la campanita, dejarnos sus comentarios, darle like y compartir este video para informar a otros. Buenas queridos, espero que estén muy bien. Hoy les comparto sobre un implicado muy curioso, un sospechoso y detenido de la policía de Haití, muy curioso, en el caso del magnicidio, del asesinato del presidente de Haití, que es un pastor protestante, de los que dicen que son evangélicos, pero que en verdad su doctrina es contraria a los evangelios. Recordemos que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tienen una doctrina que para poder estar acorde y ser llamado evangélico hay que cumplir con ella. Y por el contrario, pues ellos contradicen las partes más importantes de los evangelios. Entonces, pues es una mentira de que sean evangélicos. Pero bueno, es pastor de una secta protestante. Sabemos que para ser pastor no hay que estudiar, no hay que estar registrado ni nada, puede ser clandestino, como hay pastores aquí en Dominicana, como Michael Carpadosa, como este otro, ¿cómo se llama? Como Marcos Yaroide. Y bueno, muchos más que hay por ahí que son clandestinos, tienen iglesias así y no están ni siquiera registrados. Y hay otros que están registrados, son directores de concilios, como uno llamado Feliciano en Santo Domingo. Feliciano es director de un concilio, pero su doctrina también es antibíblica. Todas esas sectas, todos esos pastores son contrarios a las partes más importantes de la Biblia, las partes que habla de salvación, los sacramentos. Entonces, pues por eso nos alejan de Dios, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan y son muy peligrosas. Y sabemos que a los pastores les gusta mucho el dinero, el interés, el diezmo, que no tienen autoridad para cobrarlo, son antibíblicos, pero mucha gente pues por tontas pues les dan su dinero a esa gente, les dan el 10% de todo el dinero que les llega y a veces le dan más dando ofrendas y muchas ayudas y se hacen cómplices. Bueno, pues voy a compartir algo breve. La Biblia en segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11, nos advierte que a ese tipo de personas que tienen otra doctrina contraria, pues no debemos ni siquiera de escucharlos, mucho menos ir a sus iglesias, mucho menos darle dinero y apoyarlos. Porque dice que si nosotros los escuchamos, solamente con escucharlos, nos hacemos cómplices de sus malas obras y nos apartamos de Dios. Bueno, también Isaías capítulo 56, versículo del 10 al 11 nos habla también del interés de los pastores, donde dice que son como perros que no se sacian y andan detrás de su interés, todos divididos. Y bueno, hablando de divisiones, pues sabemos que hay miles y miles de sectas, todas contrarias. Y Gálatas 5, 16, 21 nos dice que las divisiones y los sectarismos pues no vienen de Dios. Una secta es un grupo pequeño que se separa del más grande y tiene doctrinas ocultas. Y bueno, pues todas esas sectas protestantes salieron de la Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana más grande. Por eso esas son sectas y también tienen doctrinas ocultas. Por ejemplo, dicen ser evangélicos, pero poco a poco, de manera oculta, de manera silenciosa, con labias, disfrazados, pues se hacen pasar por evangélicos y en verdad ellos contradicen las partes más importantes de los evangelios. Bueno, les pongo algunos ejemplos para ya luego seguir con el caso del crimen y por qué acusan a este pastor. Bueno, el Evangelio nos dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Eso está en el Evangelio. Entonces, el Evangelio de Mateo 19:14 nos dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y bueno, entonces dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entonces, la forma de llegar a Cristo, como dice Gálatas 3:27, es a través del bautismo. Entonces, ellos les impiden a los niños llegar a Cristo porque les impiden bautizarse. Entonces, hacen instrumentos ahí contrarios a Cristo y entonces les impiden bautizarse. También, bueno, Mateo 16, 13, 19, Jesús dice que fundó su iglesia, dejó a Pedro como papa. Y los protestantes dicen que no, incluso le dan más autoridad a Pablo. Eso hacen los pastores, más que a Pedro. Cuando Pedro también en Juan, en el Juan 15, por ahí, versículo 17, pues le da autoridad a Pedro.
Esta cita bíblica es Juan 21, versículo del 15 al 17, donde Jesús le da más autoridad a Pedro que a todos los apóstoles. Y bueno, también dice Isaías en Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22, que cuando un rey le da las llaves a una persona de su comunidad, esa persona pasa a ser un padre para esa comunidad. La comunidad de Cristo es la iglesia. Y Apocalipsis 1.5 dice que Jesús es el rey de los reyes, y Jesús, siendo el rey de los reyes, pues le dio la autoridad a Pedro. Entonces quiere decir que Pedro es el papa de los padres, que son los sacerdotes. Entonces, pues, entonces dice también el apóstol Juan: hijitos míos, es un padre para la comunidad, la iglesia, los cristianos. Pero entonces Pedro tenía un cargo más grande, papa, más grande de entre todos los apóstoles, y ahí lo dice muy claro. Entonces, los protestantes contradicen todo eso, están en contra de eso. También Juan 20, 21, 23, donde Jesús le da autoridad a sus servidores, a sus sacerdotes, para perdonar los pecados. Recordemos que Jesús comenzó un nuevo sacerdocio. Eso está en Hebreos 7, 11 en adelante. Jesús comenzó un nuevo sacerdocio, y sus servidores, sus apóstoles, son sacerdotes. Entonces, pues siendo sacerdotes tienen la autoridad para perdonar. Recordemos que también en el Antiguo Testamento quienes ofrecían los, los sacrificios para el perdón de los pecados eran los sacerdotes. Está ahí en Levítico 5, 10, donde ahí los sacerdotes ofrecían palomas y ovejas, para hacer sacrificios para el perdón de los pecados. Cada quien tenía que ofrecer una paloma o una oveja, un sacrificio de animales, los mataban como sacrificio para expiación de los pecados. Está en la Biblia, esa era la doctrina del Antiguo Testamento para los judíos. Pero en el Nuevo Testamento no es tan fuerte, no hay que hacer esos sacrificios para recibir el perdón, sino que Jesús, así como Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados, también le dio esa autoridad a los sacerdotes, a sus servidores, apóstoles, y a sus servidores, que son los sacerdotes, los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Y es la iglesia que tiene esa doctrina que Jesús dejó, donde Jesús pues le dio autoridad. Dice: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Y Jesús perdonaba los pecados. Por eso le decía a los paralíticos, las personas: te perdono tu pecado, levántate y anda. Y así los sanaba a los enfermos. Y los judíos, los fariseos, eran quienes criticaban a Jesús por perdonar los pecados, y le decían: solo Dios perdona los pecados. Entonces es la misma doctrina de los protestantes, que Jesús, aunque Jesús en Juan 20, 21, 23 le dio autoridad a sus sacerdotes, a sus servidores, para perdonar los pecados, pues también los fariseos, los pastores, los protestantes dicen: ¿quién tiene autoridad para perdonar los pecados si no solo Dios? Es lo mismo que le decían los fariseos a Jesús. Entonces también contradicen esa parte, son anticristianos. También el pan de vida, la Eucaristía. Jesús dice, Juan 6, 48, 71, este es el pan de vida: quien los reciba tendrá vida eterna y no morirá. Quien no los reciba no tendrá vida eterna. Dice Jesús: este es mi pan, verdadera comida y verdadera bebida. Quien los reciba vivirá por mí y yo viviré en él. Entonces dice Jesús: este no es como el maná que comieron sus padres en el desierto, que era comida nada más para alimentar al cuerpo, sino que este pan tiene vida eterna. Entonces es algo poderoso lo que Jesús explica, y es algo fuerte, y hay que entenderlo con la fe, no humanamente. Por eso los pastores dicen que no, que es solamente un recuerdo, lo toman refresco, galleta, cualquier cosa como un recuerdo, pero lo que Jesús en verdad enseñó tiene más poder. Por eso en la Iglesia Católica se recibe el pan de vida, que tiene un poder extraordinario, sobrehumano, y ahí a través del pan de vida recibimos a Cristo. Y eso nos da una gracia y un poder sobrenatural, donde nosotros tenemos ahí para vivir por Cristo, y Cristo habita en nosotros, y nos da esa oportunidad también de recibir la vida eterna, recibiéndolo a Él, morir con Él para también resucitar un día con Él. Pero las sectas protestantes contradicen también esa doctrina. Y bueno, también la intercesión de los santos. Dicen ellos que María no puede interceder, no puede ayudar a que Jesús haga un milagro. Y bueno, pues eso es antibíblico, porque en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos dice que María intercedió. Cuando a los esposos en su boda se les acabó el vino, los judíos hacían una boda de 3 días y más para celebrar su boda.
Y bueno, si se acababa el vino, pues era una vergüenza. Estando Jesús y María y los apóstoles, se le acabó el vino y María le dijo a Jesús, aunque Jesús no tenía planes de hacer el milagro, no lo iba a hacer, pero les ayudó porque María le dijo. Entonces María le dijo que ayudara, intercedió. Jesús ni siquiera lo iba a hacer, pero María le dijo, hagan lo que él les diga, y Jesús, como era obediente, obedeció a su madre y hizo el milagro. Entonces ahí María intercedió por esos esposos para que no quedaran en vergüenza con todos sus invitados. También dice Jesús, estén unidos y sean todos uno, así como el Padre y yo somos uno, que ustedes también sean uno. Y bueno, entonces los protestantes se dividieron, están divididos en 66.000 sectas, cada pastor funda su secta, por ahí andan divididos. Y bueno, entonces pues detrás de su interés, como dice Isaías en la cita que les di, y bueno, pues ahí contradicen pues a esta iglesia de Cristo, divididos por ahí, todos divididos. Entonces eso es contrario a Dios, contrario a Cristo, contrario al Evangelio. Entonces dicen ellos que cada quien puede fundar su secta, que eso no importa, que la iglesia no importa, cuando dice la misma Biblia que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. También dice que ahí está la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. Siempre dice la iglesia, nunca dice las, sino dice la. Es una sola iglesia que Cristo fundó, como le mostré, Mateo 16, 13 y 19. Y también dice Efesios 3:10, como les decía, ahí está la multiforme sabiduría de Dios. Dice también Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 5, que cuando una persona, como hacía Saulo, San Pablo, antes de convertirse Saulo, ataca a la iglesia de Cristo, pues ataca al mismo Cristo. Por eso Jesús se le aparece y reprende a Saulo, quedó ciego, cuando se arrepintió recobró la vista, entonces ya se convirtió en servidor de Cristo. Bueno, también hay más citas que podríamos ver. Dice Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40, el Evangelio de Marcos, que cuando una persona anda apartado de esta primera iglesia, por ahí, entonces dice Marcos 38, Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40, que cuando una persona está por ahí en otra doctrina, están hablando de Dios, pero apartado de la iglesia, dice Jesús, si no están en contra de nosotros, están con nosotros, dice Jesús, pero lamentablemente las sectas protestantes están muy en contra de la iglesia de Cristo, por eso atacan, difaman, calumnian a la iglesia de Cristo y critican la doctrina, entonces por eso no están con Cristo. Y también comienzan todas esas sectas y salen de una división. Bueno, comienzan con el hereje Martín Lutero, que fue un traidor como Judas y que terminó suicidándose como Judas. Según lo que dice la historia, pues se ahorcó igual que Judas y también traicionó a la iglesia de Cristo como Judas. Entonces, recordemos que Martín Lutero se enamoró de una monja y se apartó, quería que lo casen para él seguir siendo sacerdote, y la doctrina de la iglesia no se lo permitía y él no tenía la autoridad para cambiar eso sino el Papa. Entonces comenzó a criticar al Papa y a difamar. Luego también comenzó a criticar que la iglesia católica recibía ayudas, recibía ayudas, unos monjes que se dedicaban a ayudar, recibían unas ayudas y él criticaba eso. Entonces decía unas críticas fuertes, pero él también decía que no era necesario hacer obras de caridad, obras de misericordia. Entonces, bueno, el caso es que se salió de la iglesia y creó la primera secta protestante, que es la luterana. Y bueno, la Biblia dice que cuando una persona como Martín Lutero se sale de la iglesia católica, que es la primera, entonces Martín Lutero es que comienza el desorden, el libertinaje protestante que hay hoy en día. Todas esas miles de sectas lo siguen a él y salen después de él. Entonces la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo del 18 al 19, cuando una gente se sale de esta primera iglesia, así se convierte en anticristo. Y como decía Marcos capítulo 9 38 40, cuando comienzan también a atacar a la iglesia, pues no están con Cristo, están en contra de Cristo, como también Saulo. Hechos capítulo 9 del 1 al 5. Entonces ahí muestra cuando la gente ataca a la iglesia, pues ataca a Cristo. También dice Efesios 3:21 que debemos de estar por siempre en la iglesia y darle la gloria a Dios por siempre en la iglesia. Entonces
También vemos Romanos 16, 17, 18 nos advierte de esos que se salen de, vienen a predicar otra doctrina. También segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Primera de Juan, como decía, capítulo 2, 18, 19, son anticristos los que se salen de la iglesia como Martín Lutero. Y también Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10 nos dice, pues, esos que vienen por ahí a predicar otra doctrina nueva, rechácenlo, aunque venga un ángel del cielo con otra doctrina. Dice, me sorprende que ustedes tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces también abandonaron la gracia de Cristo, esos que se salieron. Por eso dice, me sorprende que tan pronto abandonen y al que los llamó por la gracia de Cristo y se pasen a otro evangelio. Y dice, no es que hay otro evangelio, como dicen por ahí, evangélicos. Entonces, cuando la verdadera iglesia evangélica es la católica, porque es la iglesia que organizó los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y fue la primera iglesia en predicar los evangelios y enseñarlos desde el año 382 con la Biblia así organizada, pero ya los enseñaba desde cientos de años antes del año 382, porque comenzó en el año 33 con Cristo. Entonces hay pruebas históricas que muestran ya desde el año 105 el discípulo de San Juan y San Pablo, San Ignacio de Antioquía, pues la única iglesia que mencionó fue a la católica. Y ahí también en Antioquía fue la primera parte donde se llamó cristianos a la iglesia, y luego se confirma que esa iglesia ahí mismo también es la católica. Entonces, estamos hablando del año 133, pero ya ese hombre Martín Lutero, ese hereje, traidor de la iglesia que terminó como Judas el traidor, entonces pues comenzó ya en el 1517, y le estoy hablando de la iglesia católica desde el año 133, y estamos ya, para hablar de las sectas protestantes hay que darle un brinco de cientos y cientos de años. Entonces ya saltamos al 1500, casi 2000 años después, al 1500. Entonces ahí que comienzan las sectas protestantes, las iglesias que hablan de Cristo pero que no son católicas. Entonces pues es distinto el caso de la ortodoxa, que sí es apostólica, sí tiene otra historia, pero bueno, en el protestantismo es un desorden muy fuerte. Bueno, ahí comienza este libertinaje de estas sectas protestantes. Entonces pues muy importante tener cuidado con este desorden de sectas que vienen a engañar y a hacer perder a la gente. Dice también 2 Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4, al final de los tiempos muchos ya no soportarán la sana doctrina y se pasarán a otro evangelio. Y van a engañar a muchos y se pasarán a escuchar puros cuentos. Entonces, esos son las sectas protestantes, puros cuentos llenas de gente que ya no soportaron la sana doctrina, la verdadera doctrina, y se fueron a esas sectas. Entonces, pues es algo muy feo lo que es el protestantismo y el desorden de esas sectas. Bueno, entonces solo para que vean lo peligroso que es ese libertinaje de sectas. Y bueno, ahora les comparto, pues ese doctor que se pasó a... Bueno, ese doctor que estuvo siendo pastor también en Haití, eso, que estaba viviendo en Miami, se llama Cristian Emmanuel Sanon. Entonces está preso porque él participó en el magnicidio de Haití. Dicen ellos, la policía haitiana, que él fue a la persona que llamaron también los mercenarios de Colombia, los que sí sabían de qué se trataba la trama y todo eso. Entonces pues esas son las declaraciones, y así va la cosa. O sea, está metido en un peligro muy fuerte, y no es la primera vez que pastores pues se meten en mafias fuertes. O sea, eso se está investigando todavía, que salga a la luz, ¿verdad? La verdad de todo. Pero también aquí hace poco una pastora la metieron presa porque estaba en una mafia de robo de dinero al gobierno. Está presa hoy en día con muchos políticos, y incluso el ex seguridad del expresidente Danilo Medina y varios más están todavía más presos. Eso es una mafia grandísima que pues está acusada de robar mucho dinero, y el Ministerio Público, la Justicia Dominicana, pues le mostró muchísimas pruebas y están presos por más de un año. Y bueno, pues ya van a seguir investigando las otras pruebas, porque son miles y miles de pruebas, donde también un general que era parte de esa mafia, un policía, pues declaró
Girón, pues declaró y dijo que era cierto que la pastora fue con un hombre armado para que él le firmara un cheque obligado, para que haga pasar que ese dinero robado era de un préstamo, y todo eso, muchas tramas. Y bueno, esa pastora pues se metió en una mafia ahí muy fuerte y está presa con unos cargos ahí muy delicados. Entonces bueno, así es que está en la justicia, y no es la primera vez. Hay unos otros pastores que también han caído presos por lavado de dinero de drogas en iglesias evangélicas. Y bueno, así va, es un peligro esas sectas, aparte del engaño, la doctrina falsa que tienen, pues también pues es muy peligroso todo eso de las mafias. Y de decir que pastores que han violado a personas de toda su iglesia, la iglesia entera, incluyendo familiares, mujeres casadas y de todo, han abusado de ellas, pues aquí como en Puerto Plata pasó, y pedofilia, pastores casados con pastores en algunos lugares, pastoras casadas con pastoras dirigiendo iglesia, eh, la pedofilia, abusos de niñas, de niños, asesinatos de niñas, esposas. Bueno, eso es un problema bien fuerte que hay en las sectas protestantes con la formación de sus, sus, sus pastores. No estoy diciendo que nada más son ellos, hay en todos lugares, hasta en las escuelas, hasta dentro de las familias, políticos, bueno, muchos, pero sí hay que tener cuidado con esas sectas porque de todos modos son falsas. La palabra nos advierte de que no debemos de apoyarla, aún ellos no cometan crímenes, pero aún así su doctrina es falsa y no tienen autoridad para ser predicadores, para ser pastores. También hasta pastoras hay cuando eso es antibíblico. Entonces no hay apóstala, no hay sacerdota, tampoco hay pastora en la Biblia, entonces pues eso es antibíblico. Bueno, es un desorden bien fuerte el libertinaje de las sectas protestantes, y aunque ellos no cometieran crímenes, que a ellos les gusta criticar mucho a las otras iglesias, a la iglesia católica, que es la única que no pertenece a ese libertinaje del protestantismo, y es la que ellos más critican, pero están peor, porque comienzan con, bueno, hay iglesias de esas que comienzan con personas que están fundadas por personas que están en pecado mortal, como la secta anglicana, que un hombre pues se quiso vivir en adulterio, un rey en Inglaterra, y bueno, la iglesia católica no le permitió el adulterio, entonces él fundó su propia secta para él poder vivir en adulterio, y esa iglesia se llama iglesia anglicana. Y ahí esa iglesia es la que se pasó el padre Alberto, que fue un sinvergüenza que no pudo cumplir con las reglas. Ya luego quiso culpar a la iglesia, pero se fue a una secta fundada por un adúltero, por un hombre en pecado mortal, que ni siquiera era predicador ni tenía autoridad, que fue un rey en Inglaterra. Entonces así es el desorden y el libertinaje protestante. Pero esa gente se hacen anticristo, pierden la gracia, pierden el fruto de su trabajo. Ahí el padre Alberto perdió el fruto de su trabajo, de tantos estudios, porque se dejó llevar de cosas que no venían de Dios, como nos advierte segunda de Juan capítulo 1 versículo del 8 al 11. Entonces ese es un libertinaje bien fuerte. Bueno, quise compartirle un poquito de este acusado, este doctor. Dicen también el asunto de las vacunas, que el presidente de Haití no quería la vacuna AstraZeneca porque estaba creando coágulos en la gente, tenía síntomas negativos, y era un negociazo también lo de la vacuna. Este doctor, le dicen que podría estar involucrado, dicen las personas de Haití, en eso, en todo eso, y que quería ser presidente, que hace tiempo que quería ser presidente político. Y bueno, estuvo, dicen, hace poco en Haití con líderes que estaban diques de seguridad de él y todo eso. Entonces pues también están implicados en la muerte del presidente de Haití, y llamadas y todo eso, pues está ligado con ellos, y bueno, lo están investigando, y está preso, está detenido ese pastor, que también es político y también es doctor. Entonces, pues ahí está, y está registrado, no es un pastor clandestino, sino que está registrado. Entonces es bien peligroso todo eso. Bueno, cuidarse mucho, orar mucho por estos países, por todo esto, y siempre concientizar del peligro de las sectas protestantes. Por eso me tomé el tiempo de aclararles en este video del peligro de esas iglesias y de las mentiras que ellos predican. Bueno, pues mucho cuidado, muchas bendiciones, seguimos en oración y seguir concientizando de todo esto. No olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir este video, darle like y dejarnos sus comentarios.